el cine, conocido también como el séptimo arte. Lo que surgió como un experimento de imagen en movimiento terminó convirtiéndose en un mundo de magia e imaginación. ¿Qué nos tocará apreciar en esta vuelta? ¿Alguna adaptación de un drama shakespeariano? ¿Un clásico musical? ¿Alguna tragedia romántica? ¿O tal vez...? El concepto de cine palomitero suele asociarse con películas de fácil consumo, obras para un público general con el que puedes pasar un rato entretenido, pero que muchas veces no suele tener calidad sustancial en términos de guión, personajes, trama, el trasfondo de una historia o algún comentario social, político o filosófico. No es precisamente una distinción con la que esté de acuerdo, pues soy de los que entiende que si un trabajo está bien hecho y se siente la pasión de sus realizadores detrás, merece ser tratado con respeto. Pero eso es un tema para otro video. El punto es que dentro de esta categoría podemos tener experimentos que no siempre resultan, y normalmente el cine de acción suele ser el más perjudicado. No es una novedad que las películas de acción tiendan a ser discriminadas por algunos críticos, por entender que son espectáculos vacíos, mucho ruido y poca sustancia, explosiones sin sentido y cero atención a la historia o a los personajes. Pero ¿qué es lo que diferencia una película como Transformers o Rápido y Furioso de una obra como John Wick? ¿Cómo es posible que cintas como The Expendables o Código Olimpo pasen por alto mientras las películas del señor Wick son universalmente aclamadas? Por una parte, su éxito se atribuye a factores como el uso de acrobacias reales, efectos prácticos y una brillante dirección que permite apreciar lo que ocurre en pantalla de forma limpia y creativa, lo cual es un alivio en una era en que casi todo se resuelve a base de efectos visuales generados por computador o utilizando la horrorosa técnica de la cámara agitada para que no se vea ni mierda. En una era en la que el cine de acción tradicional parece estar en decadencia, una saga como John Wick es un diamante en medio de una montaña de carbón. Y es cierto, sin embargo, las películas de John Wick no han sido las únicas en conservar estos métodos para vendernos acción creíble, pero por algo estas tienen un mayor impacto. Las películas le sacan el máximo provecho a lo que yo le llamaré en este video el lenguaje de la acción. En muchas formas, el cine de acción es lo más parecido que podemos tener hoy día al cine mudo, en el sentido de que una buena parte de su historia no se cuenta únicamente por medio de diálogos e interacciones personales, más bien de manera visual y a través de las acciones que ejecutan los personajes. Literalmente dejan que sus acciones hablen por ellos. En el caso específico del cine de acción, el motor que mueve estas películas es la violencia y las situaciones de adrenalina. Bien, tenemos el caso de Mad Max Fury Road, una película que es casi una secuencia de acción intensa de principio a fin. La razón por la cual no aburre ni empalaga es porque, a pesar de no haber tanto diálogo como lo habría en una película más casual, la trama avanza. Entendemos a los personajes por cómo reaccionan a las situaciones que se le presentan, captamos el mensaje con su temática post-apocalíptica y entendemos cuánto ha enloquecido este mundo en decadencia al ver la tendencia suicida de los enemigos. También tenemos el caso de Misión Imposible Fallout. La escena de la pelea en el baño, además de estar excelentemente coreografiada y de ser increíblemente intensa, muestra cómo Ethan y Walker son agentes que vienen de mundos diferentes con sus propios métodos. Ethan trata de llevar la misión al pie de la letra, queriendo inyectar al objetivo con un sedante para luego escanear su rostro y así fabricar una máscara. ¿Qué hace Walker para dejarlo dormido? A primera vista parece que esta escena nos dice que Ethan es más metódico, mientras que Walker es más práctico. Sin embargo, ese pragmatismo excesivo arruinó la máquina para fabricar la máscara. Sin que digan media palabra, ya sabemos que Walker es alguien que actúa por impulso y no analiza bien las cosas. Precisión contra la agresividad, improvisación contra la efectividad. Las acciones de los personajes nos pueden decir mucho más que cualquier línea de diálogo, sea viendo cómo un personaje puede
puede ser más bruto al tratar de cargar contra el enemigo directamente, mientras que otro personaje decide luchar de forma más inteligente y metódica, dejando que el enemigo llegue a él. Ahora bien, ¿cómo aplica todo esto para John Wick? ¿Cómo maneja esta franquicia el lenguaje de la acción? El señor Wick es descrito como un hombre de enfoque, compromiso y voluntad pura. Esta descripción es todo lo que la audiencia necesita para saber todo lo que vendría después. Enfoque. John declara que asesinará al hijo de Viggo Tarasov. Vemos cómo un ejército compuesto por un solo individuo es capaz de adentrarse a las profundidades del infierno con tal de obtener la cabeza del niño malcriado que le arrebató lo poco que le quedaba. Le pueden lanzar una hidra de Lerna y él aplastará cada una de sus cabezas hasta que no puedan reproducirse más, mientras él sigue avanzando. Cualquier intento de detenerlo solo será un retraso de lo inevitable, que es llegar hasta su objetivo y purgar la casa. John Wick, un hombre de enfoque. Compromiso. En el capítulo 2 vemos a John tratando de retomar su vida tranquila fuera del mundo del Continental, pero su oscuro pasado lo reclama. Cada acción tiene una consecuencia para la posteridad. Santino D'Antonio, un hombre con quien John está en deuda, le recuerda un juramento de sangre que hizo aquella noche de su tarea imposible. Ahora Santino requiere cobrar ese favor. John le suplica que no lo haga, pero un compromiso es un compromiso, y para bien o para mal, John es fiel a su palabra. En contra de su voluntad, asume el cumplimiento de su juramento y se lo toma con la misma seriedad que cualquier otro de sus trabajos anteriores a su retiro. Su vestimenta habla por sí sola, la formalidad que proyecta el color negro, el toque de elegancia con su chaleco, sus botones y su pincha corbata. Su presentación demuestra la solemnidad con la que respeta su trabajo, pues tratándose de una labor que consiste en quitar una vida, su tarea es todo menos un juego para niños. El cuidado que tiene en el porte de sus armas y la precisión con la que las manipula nos dice que el señor Wick es un hombre extremadamente disciplinado. Los movimientos de John Wick en combate no sirven únicamente para una coreografía visualmente placentera de ver en pantalla. Estudiando las acciones del personaje, podemos ver cómo todo tiene una finalidad práctica. Por ejemplo, en muchas películas vemos cómo el personaje sostiene la pistola extendiendo sus brazos demasiado, cuando se supone que están combatiendo en espacios cerrados. Al hacerlo, te expones a esto o a esto. John sabe que al combatir en espacios cerrados está más expuesto a que los enemigos se le acerquen, por lo tanto mantiene su arma lo más cerca posible de su pecho. La excepción a este método la aplica con armas más largas, como una escopeta o un rifle de asalto, para evitar golpearse con el rebote de los disparos. Así como este ejemplo, podemos detectar muchos patrones de lucha que son propios del personaje, lo que nos dice que el sujeto es consistente y que se maneja con inteligencia. Más que un hombre que se toma su trabajo con seriedad, es un perfeccionista. Todo esto con tal de llevar a cabo su tarea, aunque sea una asignación que él no quiera hacer. John Wick, un hombre de compromiso. Voluntad pura. Uno de otros tantos aspectos fascinantes del personaje de John Wick es cómo rompe con los clichés del héroe de acción tradicional. Normalmente este género suele irse a uno de dos extremos. Haces a un personaje demasiado invencible y tienes a un Chuck Norris o un Steven Seagal, que son tan perfectos e indetenibles que muchas veces se siente como ver una caricatura y el público deja de tomárselos en serio. Por otro lado, tenemos el caso de un John McClane, que no es necesariamente un maestro del peligro, más bien una persona corriente que se ve envuelto en la situación incorrecta y en el momento incorrecto, pero que sale a flote probando su valía. Mientras tanto, John Wick tiene como sobrenombre Baba Yaga, o el hombre de la bolsa.
dos personajes folclóricos ficticios, usualmente utilizados para cuentos de terror infantiles para que los niños se porten bien. John Wick no es necesariamente el hombre de la bolsa, es más bien a quien envías para matar al hombre de la bolsa. Es un individuo con una reputación que hasta los asesinos profesionales más habilidosos le guardan respeto y otros le tienen miedo. Wick es el tipo de personaje que, si va a por ti, puedes correr o puedes rendirte. De todas formas, ya estás muerto. Sin embargo, a pesar de ser una entidad tan temida y respetada, no es invencible. De hecho, el primer contacto que tenemos con el personaje es en una situación de vulnerabilidad. Muchos personajes se venden a sí mismos como indetenibles, y nosotros como audiencia ya debemos dar este dato por sentado. Pero cuando vemos al señor Wick en acción, entendemos el porqué de su reputación, vemos por qué hay que tenerle miedo, y se gana nuestro respeto tanto como al resto de los asesinos. Ahora bien, contrario a otros estereotipos del cine de acción, estas películas nos recuerdan todo el tiempo que John es un ser humano. Lo vemos recibir palizas constantes, disparos, heridas punzantes. Vemos cómo tiene que enfrentarse a rivales tan buenos como él que le dan una buena pelea, haciéndole frente a interminables hordas de enemigos que pueden representar una verdadera amenaza. ¿Qué es lo que hace que John pueda atravesar todo esto y vivir para contarlo? Su voluntad pura. En el capítulo 2 vemos a un John con toda la ciudad en su contra, y en el capítulo 3 la amenaza es a nivel global. Pero su voluntad es tan poderosa que si dice que los va a matar a todos, hay que creerle. Al verse en esta situación, su conversación interna no es si podrá sobrevivir a esto, su conversación es cómo va a hacerlo. De ahí su voluntad tan inquebrantable. John se cae una y otra vez, pero siempre lo vemos levantarse. Pero esto nos deja una duda. Siendo alguien que simplemente no se dejará matar, el capítulo 3 de esta saga hace que nos sembremos una pregunta muy fascinante sobre el personaje. ¿Acaso John Wick le tiene miedo a la muerte? Es una pregunta más complicada de lo que puede aparentar. Tratándose de un individuo que está consciente de que ha elegido un camino tan oscuro para su vida, es natural que este tipo de personas esperen la llegada de la muerte en cualquier momento, con una expectativa de vida mucho más corta. Por lo que, en vez de huir de ella, abrazan su venida. Es fácil asumir que John es alguien que no tiene nada que perder. Su esposa falleció tras batallar una enfermedad terminal. Fuera de eso, no tiene familia, nunca procreó hijos. Viendo su estilo de vida, podemos inferir que es un hombre de gustos moderados, sin grandes aspiraciones. ¿De dónde viene ese deseo tan ardiente de vivir? Esta es una pregunta que le hace Elder, la cabeza de la alta mesa, cuando John finalmente lo encuentra en el desierto. Su respuesta resulta ser mucho más poderosa de lo que anticipé. El deseo de vivir de John se alimenta de la memoria de su difunta esposa. El mero hecho de poder seguir recordándola es todo lo que necesita para impulsar esa voluntad pura que le caracteriza. Entonces queda la pregunta, ¿John Wick le teme a la muerte? Sí y no. La muerte en sí no es lo que le asusta, lo que le teme es a la consecuencia de la misma, que sería perder la memoria de su esposa. Esto nos dice a la vez que John no es alguien que crea en una vida después de la muerte, sino que lo ve como un final definitivo. Todo el mundo tiene diferentes razones para seguir viviendo, que pueden ir más allá del mero hecho de seguir existiendo o porque no sepan qué hay del otro lado. Pero en todos esos escenarios, el deseo de vivir es inminente. Es algo que vemos, por ejemplo, en Samurai X, cuando Kenshin está a punto de perder la batalla contra Shishio. Estúpido estudiante. El deseo de vivir es necesario. Vive, Kenshin. Alguien está esperando mi regreso. Mi deseo de vivir es más fuerte que cualquier otro sentimiento. Voy a vivir. ¡Voy a vivir! Otro ejemplo de esto lo tenemos en The Dark Knight Rises. Vemos cómo Bruce intenta salir del pozo una y otra vez, pero no es sino hasta que decide escalar sin la cuerda que su vida se ve verdaderamente en riesgo. No es sino hasta ese momento que decide dar la milla extra para lograr ese salto, finalmente escapando del pozo para salvar a Ciudad Gótica. ¿Cómo puede una persona dar más de su 100% si no cuenta con el más poderoso de los motores?
Más que el miedo a la muerte, es el deseo de vivir. De más estaría decir que adoro estas películas. Son un ejemplo de cómo una historia nos puede revelar tanto de un personaje con pocas palabras. No por lo que diga o por lo que piense, sino por quién es y por lo que hace. Y eso, damas y caballeros, es lo que yo le llamo el lenguaje de la acción. Esto es todo de mi parte por ahora. Quiero aprovechar este espacio para disculparme por mi prolongada ausencia. Recientemente pude terminar y exponer mi tesis de maestría en Derecho Inmobiliario, un compromiso que requirió mucho tiempo y energía de mi parte. Para compensar esto, daré mi milla extra para publicar contenido de calidad de forma mucho más continua. Aquí les dejo una pequeña lista de los próximos videos en los que estaré trabajando. Siéntanse libres de decir en la sección de comentarios a cuál video quieren que le dé prioridad. El video más votado será el próximo que publique, porque ustedes solo se merecen lo mejor de mí. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más videos que vendrán próximamente.